Hola, ¿qué tal están? Derecho y justicia y cambio social. Podemos hablar de los fundamentos filosóficos del derecho y de la justicia y también de los conflictos sociales y del cambio social. La palabra justicia fue empleada en un sentido que podemos decir cosmológico, pero pronto se proyectó hacia una dimensión fundamentalmente social. Está claro que la principal misión del derecho estriba en realizar la justicia. Ser justo es dar a cada uno lo que merece en proporción a sus méritos. En ese aspecto, también hay que decir que desde la antigüedad la justicia busca un cierto paralelismo con el orden o la medida, y así es entendida ya en la época grecolatina y posteriormente también en la Edad Media y en el Renacimiento, en la Edad Moderna, etc. También es verdad que desde una concepción cósmica pues se puede pensar en un orden social aceptado, y cualquier alteración del mismo puede considerarse que es injusta. Además, cabe señalar que la justicia esencialmente se refiere a la distribución de bienes, fundamentalmente en la vida colectiva. Ya Aristóteles, este gran filósofo y biólogo, señaló que el término dikaion, lo justo, tiene su raíz en dividir una cosa en dos. En efecto, también en la República o el Estado de Platón, esta gran obra de este gran filósofo antiguo, pues se destacaba la justicia como el orden y la armonía en la ciudad-estado, en definitiva, en la política. Y el estado ideal platónico pues busca también la justicia, la igualdad, la armonía, el equilibrio, en cierto sentido. Y también Platón afirmó que la justicia es condición de la felicidad. Lo que sucede es que el sistema político platónico ha sido considerado, por ejemplo, por Popper y por otros filósofos como una especie de totalitarismo o como un estado rígido, jerárquico, que no tiene en cuenta los valores democráticos. Platón se puede decir que busca la realización de la ciudad ideal donde se daría la convivencia más perfecta entre los hombres, filósofos, guerreros y productores. Además, se puede decir que para Platón el mundo se salva gracias a la justicia y considera que la felicidad debe valorarse y debe medirse por los ciudadanos particulares, pero sobre todo y especialmente por la sociedad entera. Desde la perspectiva aristotélica existe la justicia distributiva, consistente en la distribución de honores, fortunas y de todo tipo de cosas, y también, según Aristóteles, existe la denominada justicia conmutativa, que regula relaciones tanto voluntarias como involuntarias de unos ciudadanos con otros. Desde la perspectiva del cristianismo, la caridad es, por ejemplo, expresión del amor entre los hombres y también da pues mucha relevancia a la compasión, a la humildad, etc. Según Piper, la justicia, por ejemplo, puede regular la mayor parte de las relaciones, y el filósofo Leibniz distingue entre tres formas de justicia: dos que pertenecen a la denominada justicia particular y una que podemos considerar que pertenece a la justicia universal, que es la justicia también entendida como una especie de piedad. Para Thomas Hobbes, este gran filósofo del absolutismo del siglo XVII, pues es evidente que tiene que haber una justicia basada en el poder absoluto del rey o del soberano. Por supuesto, también hay que señalar que actualmente no se está de acuerdo con la teoría política del absolutismo, que implica el poder absoluto del monarca, del rey o del gobernante. En ese caso, pues diríamos que no habría una justicia real y auténtica. Desde los planteamientos utilitaristas, por ejemplo, ya más bien propios del siglo XVIII y siglo XIX, con pensadores como, por ejemplo, David Hume, como Stuart Mill, Jaime Mill, Jeremy Bentham, etc., pues la justicia residiría fundamentalmente en un principio material, el mayor bien posible para el mayor número de ciudadanos. Otro filósofo, este ya del siglo XX, John Rawls, indica que los intereses de todos son servidos por la justicia. Para Rawls también toda sociedad distribuye de manera desigual las ventajas sociales entre los distintos roles o posiciones sociales, y eso es algo claramente injusto. Por tanto, desde los planteamientos de Rawls, es injusta cualquier acción que distribuya beneficios o cargas sociales de una manera desigual.
porque sigue produciendo desigualdades, y la labor del Estado político, o de los estados políticos, o de los gobiernos, es precisamente plantearse, diríamos, la posición original y considerar que no todos los sujetos nacen en las mismas condiciones. Por lo tanto, hay que pensar en los más débiles, en las capas sociales desfavorecidas, para ayudarlas económicamente en lo que necesiten, para que puedan tener una vida satisfactoria, una vida digna, una vida con suficientes medios económicos para asegurar que hay una justicia social real y verdadera. En este sentido, considera Rawls también que es justa cualquier distribución igual cuando las circunstancias son iguales o las condiciones son más o menos las mismas. Además, está claro que para Rawls lo más importante es centrar la teoría de la justicia social en el problema de la igualdad y de la desigualdad, como es lógico, podríamos pensar. Y desde sus planteamientos, cada persona ha de tener inicialmente la posibilidad práctica y real de alcanzar las posiciones sociales ventajosas, y que eso tiene que depender de su propio esfuerzo y de su propio talento. Si esto es así, pues estaríamos en una buena senda de crecimiento personal que aporta también satisfacción, felicidad y bienestar, no solamente a cada individuo particular, sino a toda la sociedad. En el aspecto de la moralidad, podemos decir que es el orden de la praxis interior humana, y las normas legales, las normas jurídicas deben poseer también una vigencia pública, incuestionablemente. En relación con el derecho, pues es evidente que la coactividad, la coacción, el que sea coercitivo, es una de las propiedades principales de la efectividad de las leyes, del derecho, porque es lo que obliga a cumplirlas, y si no se cumplen las leyes, pues hay sanciones, hay castigos, existe la cárcel, multas, etc. Pero también hay que señalar que el derecho se basa en principios éticos, en fundamentos éticos, por tanto en fundamentos también filosóficos. Y pues también hay que considerar que la norma moral posee una cierta coactividad, aunque diríamos que la auténtica coacción está representada por las leyes, por las obligaciones legales. En este sentido, por ejemplo, desde la perspectiva de Pufendorf, por ejemplo, el derecho natural se convierte en derecho también de cultura, y el derecho se puede entender como una especie de mecanismo equilibrador, homeostático de la sociedad. El propio Thomas Hobbes, por ejemplo, que era un pensador político absolutista, estaba convencido de que la función del gobierno de los estados era una función coactiva, y que por tanto el gobierno era una institución coactiva también. Y se puede decir que el primer filósofo que parece haber tenido la idea de una filosofía del derecho como disciplina realmente autónoma fue precisamente Hegel, el gran filósofo que creó el idealismo absoluto, que vivió pues a caballo entre el siglo XVIII y XIX, ya que nació en 1770 y murió en 1831. Otra corriente de derecho que hay que considerar desde el punto de vista también filosófico es el derecho natural o iusnaturalismo, que en realidad es, podemos decir, el derecho positivo que encuentra pues, un fundamento en la existencia de un derecho natural. Si pensamos en la antigüedad griega, de hace pues, unos 2400, 2500 años aproximadamente, podemos pensar en los sofistas, en Protágoras, que negaba que existiera una verdad superindividual. La verdad para él era relativa al sujeto cognoscente, y esto, por supuesto, no era compartido por filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles, etc. Y en general, pues los anteriores filósofos presocráticos como Pitágoras, Parménides, etc. Realmente el relativismo de los sofistas no es sostenible desde un punto de vista argumentativo y racional, y pues el escepticismo excesivo que ellos también expresaban y manifestaban tampoco, porque realmente los sofistas consideraban que el nomos es un pacto entre los ciudadanos y que es propio de cada ciudad-estado en Grecia. Por lo tanto, podía haber distintas normas éticas y políticas y legales en las distintas ciudades. Pero, digamos, la crítica que se puede hacer a los pensadores sofistas pues es que precisamente no hay una ética universal o una moral universal que sirva de fundamento a las distintas normas legales. Es cierto que las normas legales pueden diferenciarse en las distintas ciudades-estado, como es lógico.
ateniéndose a las circunstancias diferentes, situaciones diferentes de cada ciudad-estado, y eso es entendible perfectamente, pero tiene que haber una base, diríamos, ética universal, común para las ciudades-estado y para todos los ciudadanos, porque de otra forma lo que se produce es la anarquía, el descontrol, el desorden continuo en las relaciones sociales, en las relaciones humanas, y eso perjudica la estabilidad de los estados y la estabilidad de los propios ciudadanos en cuanto a sus conductas, a sus comportamientos. Por ejemplo, para Licofrón, el nomos es solo una garantía de lo justo para los ciudadanos. Ya en la Edad Media, Santo Tomás considera que la ley positiva tiene validez si es deducida de la ley natural. Y Hegel pues establece lo que es el derecho abstracto, la moralidad, la eticidad, etc. Realmente, como se puede observar, el derecho, la justicia son esenciales para cualquier sociedad y, por supuesto, también para cualquier estado político de cualquier tipo. Y eso está englobado dentro de los fundamentos filosóficos. También es verdad que a lo largo de la historia se han visto distintos tipos de sociedades, ha habido conflictos sociales de todo tipo y cambios sociales enormes. Y se puede hacer una jerarquización de factores y tipos de los cambios sociales y de los conflictos también sociales. Porque algo que es evidente es que la sociedad está en continua evolución, en continuo cambio, aunque no lo parezca. La vida humana, en comparación con los cambios sociales que se producen a través de los siglos y a través de los milenios, es muy corta, pero aún así dentro del propio periodo de la existencia humana se pueden observar cambios sociales considerables. Si pensamos en periodos de 20 años, 30 años, 40, 50 años, se observan cambios sociales muy notables. En este sentido, también es verdad que se puede definir lo que es el conflicto diciendo que lo propio del conflicto social es que también es propio del ser natural del hombre, en el sentido de que se manifiesta a través de la lucha por la existencia. Todos los seres humanos luchan por su vida, por su existencia, de todas las maneras imaginables y posibles, simplemente para poder sobrevivir y además también para poder vivir bien en la medida de lo posible, y es algo completamente lógico y entendible. Si a esto unimos los conflictos de todo tipo que pueda haber, conflictos producidos por guerras, por ejemplo por la peste, por distintas epidemias, etcétera, por terremotos, catástrofes naturales, pues puede haber una gama muy amplia de conflictos que producen desajustes en el ambiente social de las personas. En definitiva, se puede definir el conflicto como el conjunto de manifestaciones de orden colectivo que pueden alterar la paz social, algo que siempre es buscado, sobre todo por los políticos, y que se usa como una especie de arma política en las elecciones también, de alguna manera. Un experto en estas cuestiones de la sociedad, del cambio social, es Kaplov, que dice la detención del conflicto es el problema crucial de la civilización moderna, porque si existe un conflicto excesivamente profundo, grave, eso perjudica también pues la estabilidad social, que es algo claramente negativo. En ese aspecto, todos los problemas relacionados con conflictos armados, guerras, guerras civiles y todo tipo de conflicto armado, pues no se sabe cómo va a terminar. Y eso también causa problemas económicos, sociales e individuales de toda clase. Un pensador de la talla, por ejemplo, de Carlos Marx, decía que era importante la participación en política, porque consideraba Marx que el alejamiento de la mayor parte de la población de los centros de participación sociopolíticos no es por propia voluntad, sino que es por circunstancias, por desconocimiento, por falta de información, por falta de interés, por pesimismo, etcétera, y eso pues habría que cambiarlo o habría que transformarlo para que realmente eso no siguiera sucediendo, porque eso perjudica también el que no haya la adecuada lucha social por la conquista de los derechos que todo ser humano posee, es algo perjudicial para cada individuo y para el conjunto de la sociedad también. En este sentido, pues un gran sociólogo como Simmel dice que la lectura positiva del conflicto social es algo que no puede ser dejado de lado, porque también a su juicio es necesaria
una cierta dosis de discrepancias en la vida social, porque tiene que haber distintas opiniones, distintos planteamientos, análisis, reflexiones, críticas, para que de eso puedan salir posibles soluciones a las problemáticas sociales, teniendo en cuenta que la vida es constitutivamente problema por sí misma. Por tanto, la vida social también es algo problemático, pero que se puede intentar resolver por distintos medios, con distintas técnicas, estrategias sociales, etc. Para Parsons, por ejemplo, el conflicto es disfunción, podemos decir que inestabilidad y puesta en peligro del sistema social. Pero eso es el resultado de la evolución, de la historia, de los cambios históricos, que están unidos, por supuesto, a los cambios sociales. Cambio histórico y cambio social pues están profundamente interrelacionados. Dahrendorf, por ejemplo, señala que el conflicto solo cobrará dimensión negativa si nos referimos a una organización social pues muy rígida. En ese aspecto también hay que considerar la necesidad de que las sociedades sean más flexibles, los sistemas políticos también lo sean, para de esa manera no aumentar la magnitud de los conflictos económicos y sociales, sino reducir esa dimensión de conflictividad, por supuesto buscando soluciones reales o soluciones realmente asequibles y cambiando muchas cosas en la sociedad, porque es la forma de conseguir un cierto progreso social e individual. Por ejemplo, también hay que reconocer que existe una desigual distribución de lo natural y también de los talentos de las personas y de muchas circunstancias personales. Por tanto, podemos tener en consideración la tesis del darwinismo social, pero también tiene que haber mecanismos compensadores de esas desigualdades, de esos desajustes sociales, desajustes laborales, desajustes económicos existentes en la sociedad, para evitar que la sociedad explote de alguna manera, en sentido figurado me refiero, y que haya pues una conflictividad más alta de lo que sería deseable, porque un cierto nivel de conflictividad incluso yo diría que es bueno, porque hace que progrese la sociedad y que progresen los seres humanos. Guy Rocher, por ejemplo, este investigador, pone el énfasis en el control de los medios de producción, y eso es algo importante. También la política de los gobiernos de países occidentales y de cualquier tipo de país deben procurar que exista un Estado social, que se defiendan los derechos de las personas, especialmente los derechos económicos, los derechos relativos a la sanidad, la educación, la vivienda, etcétera, el trabajo, y eso es lo básico para cualquier sociedad. Por tanto, también podemos pensar en la relación entre conflicto y autoridad, porque, por ejemplo, para Dahrendorf existe una desigual distribución de la autoridad entre los individuos y entre los colectivos, y realmente hay que buscar mecanismos de unión, de cohesión, de integración de los distintos poderes que existen en la sociedad, que no haya grupos de presión con reivindicaciones realmente que sean contradictorias o que sean lesivas para otras partes de la sociedad, y hay que buscar pues una justicia general para todos y no una justicia particularizada en función del nivel de presión que realice cada grupo social, y que eso suponga también algo negativo para otros grupos sociales que tienen más o menos los mismos derechos. En ese sentido, pues la evitación de cualquier tipo de favoritismo en las relaciones sociales sería pues una meta prioritaria para cualquier político. Por otra parte, también hay que decir que el poder emana de la persona, del cargo que ocupa, y en ese sentido de ahí emana la autoridad. Según Rocher, los que están interesados en mantener el status quo son una parte de la sociedad, y otra parte de la sociedad son los que están interesados en cambiar, diríamos, los mecanismos del poder estatal o del poder social, especialmente para conseguir una mayor igualdad económica, que es lo fundamental en cualquier sociedad. También pues Rocher investiga la persistencia del conflicto social por causa del origen estructural del mismo. En las sociedades occidentales actuales, por ejemplo, en el siglo XXI, se ve como algo evidente que hay una serie de problemas estructurales de la sociedad que básicamente consisten en el nivel de paro,
el nivel de desigualdad económica existente y que puede ser pues, observable, verificable, investigable claramente, y esos son los dos aspectos quizás cruciales que resumen lo que sucede en cualquier sociedad. Y sobre esas cuestiones pues hay que actuar de manera decidida y rápida. Luego también hay otros aspectos estructurales fundamentales, como por ejemplo cómo es el nivel de calidad del sistema sanitario de cada país, del sistema educativo, etcétera. Pero yo diría que los aspectos cruciales son fundamentalmente el sistema estatal de acceso a la vivienda, el sistema estatal también sanitario y sobre todo el sistema laboral. El acceso al trabajo tiene que ser pues un derecho reconocido para todos y que haya sistemas de compensación económica para las personas que se quedan en el paro y que tengan subsidios permanentes suficientemente elevados para que puedan vivir con dignidad. A partir de ahí se puede ir intentando solucionar los distintos problemas causados por los conflictos sociales y por los cambios sociales de una manera más adecuada, más justa y más armónica para todos, especialmente para las capas más desfavorecidas o más débiles. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.